Buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Cordobeses Comprometidos y en nombre de la Asociación Civil Arbitrar, hoy vamos a tratar un tema que complementa una de las charlas que ya hemos dado en la Fundación y que nos aboca con lo que son dos temas puntuales, que son la negociación y el arbitraje. Dos mecanismos alternativos en la resolución de conflictos que nos permiten evitar pasar por tribunales y con ello, en muchos casos, obtener ventajas tanto en cuanto a los costos como en cuanto a los tiempos de resolución de algún tipo de problema que haya suscitado de un contrato o en una relación comercial. Lo que vamos a desarrollar hoy lo vamos a llevar adelante de manera conjunta con el doctor Federico Miguel, quien es abogado, escribano y secretario de la Asociación Civil Arbitrar. Él se va a ocupar puntualmente del método Harvard en lo que a negociación se refiere, y también vamos a contar con la disertación del doctor Nicolás Quero, magíster en Derecho Procesal desde la Universidad Empresarial Siglo XXI, abogado por supuesto, y presidente de la Asociación Civil Arbitrar. Sin más demora, me voy a meter a tratar en una breve introducción. Ustedes ya pueden visualizar la primera filmina, y vamos a ver de qué se trata el arbitraje. Nosotros tenemos una definición prevista ya en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en donde básicamente las partes van a someter a la decisión de alguien, el árbitro, que puede ser uno o más personas imparciales, alguna o todas las controversias que hayan surgido o puedan llegar a surgir en el futuro entre ellas, que tengan que ver con una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado, pero muy importante, en la que no se encuentre comprometido el orden público. Esta última frase no es menor, dado que hay cuestiones como las relaciones de consumo y las cuestiones relativas a la sucesión que básicamente van a quedar fuera de la posibilidad de ser arbitradas en nuestra normativa y según lo dispuesto, como allí vemos, por el artículo 1649 del Código Civil y Comercial. Pero tanto en la negociación como en el arbitraje enfrentamos costos. Ya vamos a detenernos puntualmente en la mecánica y en la parte operativa de cada uno de estos mecanismos alternativos para que resulten justamente eficaces, como lo sugiere el título de la charla. Pero hay otra cuestión que es relevante a la hora de decidir si nos vamos a someter o no a este tipo de procedimientos, así que son los costos. Vamos a tratar de ver cuáles son esos costos. Vemos entonces, un segundito, y aquí tenemos, para que lo puedan visualizar, que los gastos iniciales son muy importantes. Tenemos en un litigio, los costos del arbitraje versus el litigio, es el título de la filmina, en donde no va a estar el arbitraje, o la negociación por supuesto tampoco, subsidiado por el Estado. Esto significa que el Poder Judicial no va a participar, sino que va a ser un costo netamente asumido por las partes. Cuando hablamos de que las partes van a pagar el costo del foro, significa que se van a obligar a abonar los costos del lugar donde elijan que se lleve adelante el arbitraje, siendo muy común la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara Internacional de Comercio, entre otros. Y esto no solamente va a determinar el monto inicial para el acceso a ese tipo de arbitraje dentro de ese foro específico, sino también que otra de las variables va a ser el monto del conflicto en sí mismo, siendo por lo general el costo de acceso un porcentaje de ese monto del litigio. También vamos a tener incidencia en lo que son los honorarios de los abogados, que generalmente en un litigio vienen regulados por un código arancelario que es impuesto por el juez. En este caso, vamos a poder pactar, tanto en el arbitraje como eventualmente en una negociación, un precio individual, pactado, determinado ab inicio, en el mismo momento en que fijamos la colaboración del profesional, un precio específico, o bien un pacto de cuota litis que puede llegar a ir a resultado del laudo, que va a ser el que ponga fin al conflicto. No hay incertidumbre en cuanto a las costas, y también podemos de esa manera anticipar cuáles van a ser las
los costos en este tipo de temas, que suelen ser un tema de discusión, sobre todo también entre el profesional y el cliente. Otro de los costos que vamos a ver inmiscuidos en toda esta cuestión son los costos de la prueba, en donde aquí los va a afrontar cada parte. También va a haber certeza y resulta inusual la existencia de peritos designados de oficio en un arbitraje, motivo por el cual vamos a poder estimar, siendo que es a cargo de cada una de esas partes, también qué pruebas vamos a llevar adelante. Y no vamos a correr con las costas del proceso si somos vencidos, en donde deberíamos hacer cargo de la prueba y de los costos de los peritos oficiales, en particular si resultamos con un arbitrio desfavorable. También esta cuestión de los análisis de los costos hay que hacerlos de manera pre- y post-conflicto, y esto también es una ventaja que tienen tanto el arbitraje como la negociación. Algunos son propios de la situación pre-conflicto y otros son comunes. Vamos a ver cuáles son estos comunes y vamos a ver que el único que solo puede darse en una relación pre-conflicto, o sea, ex ante, es que establecer una cláusula compromisoria o un compromiso arbitral mejora los incentivos a cumplir de ambas partes, porque los árbitros no son jueces multifuero, sino que son personas de una especialización muy precisa y que pueden tener algo muy claro a la hora de resolver tal o cual cuestión. Motivo por el cual también genera incentivos a que las partes no generen un conflicto, dado que estamos en un ámbito, en una naturaleza de competencia muy específica. No hay incentivos a seguir con el conflicto, lo cual permite, como vemos al principio de esta filmina, la preservación de una relación contractual existente o futura. Evitarnos litigios también reduce los costos, lo cual también reduce, llegado el caso de que vayamos a un litigio, los riesgos de una sentencia desfavorable, no solamente por la falta de especialización del juez interviniente, sino también porque realmente nadie puede asegurar el resultado de un juicio. Por otro lado, debemos recordar que dentro de un litigio, el expediente judicial es un documento público. Si nosotros nos metemos en el mismo contrato con un compromiso arbitral, podríamos estar evitando la difusión pública del conflicto que está suscitado entre las partes. De esa manera, preservando la confidencialidad de la actividad misma, haya conflicto o no, que se está llevando adelante entre las partes. Todo esto desemboca en un interés social en la disminución de la cantidad de juicios que no deja de ser mayormente eficaz y eficiente a nivel social, con una reducción importante del costo social, entendido como los costos del litigio en general. Dicho esto, y terminada con esta breve y preliminar análisis de costos, tanto de la negociación como del arbitraje, los voy a dejar con el doctor Federico Miguel, quien va a disertar específicamente sobre la negociación y el método Hart. Federico, adelante, por favor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Cordobeses Comprometidos por brindarnos este espacio, a nuestra Asociación Civil Arbitrar. La verdad que es un gusto compartir, porque realmente nosotros creemos en el arbitraje como quizás una forma de resolución de conflictos, no solamente de lo preventivo, sino al momento de generarse los conflictos, surge como una alternativa totalmente válida, ágil, eficaz, y sobre todo que ahorra muchísimos costos y tiempos a las partes. Para comenzar, y les voy a compartir para que vean, si me dan un segundito, ahí estamos. Ok. Vamos a ver si están viendo. ¿Me siguen? Ok, vamos a hablar de negociación, como él les decía el doctor Sebastián Vanela Godino. Hablamos de esto. Hacer
arrancar escuchando a nuestra audiencia. Esto es lo que encontré en la web. Ahí está, me tomó el teléfono lo que estaba hablando. A mí me gusta hacerles una pregunta y que participen, pero les voy a dar una posibilidad de participar real. Negociador, negociadora, ¿se nace o se hace? ¿Qué les quiero decir con esto? Quizás la competencia del negociador o de negociar, muchos creen que es una cuestión que se estudia, por supuesto, hay técnicas y demás, y en eso vamos a desarrollar un poco hoy. Pero yo creo que hay ciertas características que uno trae de manera innata y que las va a ir profundizando y que hasta pueden llegar a orientar una carrera profesional, ¿no? Así es que les voy a pedir que ingresen a este sitio, ¿bien? www.menti.com, ¿bien? Todos ahí en su compu ingresen a este sitio, y ahí quiero que tipeen este código, 5876674. Y con eso me respondan la encuesta. Les voy a dar un minuto más o menos hasta que logren entrar. Entren. Es un Mentimeter, porque a veces la gente cuando uno hace preguntas dice, bueno, no se anima a contestar. Bueno, acá absolutamente anónimo, quédense tranquilos. Pero, negociador, ¿se nace o se hace? ¿Ustedes creen, o se acuerdan de cuando eran chicos, chicas, decían, che, yo siempre lograba buscar o salvar las cuestiones, o aprendía cómo resolver ciertos conflictos, ciertas cosas? ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Qué se acuerdan? ¿Hay formación de esto? Claro que sí, por supuesto, nosotros creemos que hay, pero también algunos creen y dicen, pero no, esto es una cuestión innata. Y vamos dándoles un tiempo para que piensen, contesten. Vamos a ir viendo, ya les voy diciendo cuántos están contestando en este momento. Vamos a ver. Ahí se está cargando, significa que están haciendo trabajar a la página. Me gusta eso. Muy bien. Bien, bien, ya tenemos muchas respuestas. Bien. Y ahora las voy a compartir con ustedes para que vean. Bueno, la mayoría cree que negociador se hace. ¿Bien? Y yo coincido un poco con los dos. Yo creo que hay algunas cuestiones previas que uno tiene de la personalidad, pero que se van a ver potenciadas con la formación, ¿no? ¿Y por qué les digo que hay cosas que creo que vienen de la personalidad? Porque algunas cuestiones, además hay gente que hasta esto lo asimila con los signos, yo creo que tiene que ver con la crianza, cuestiones psicológicas o demás, que ya han sido estudiadas totalmente. Y les voy a compartir a alguien que algo de negociación sabía. No sé si lo conocen, y algo de éxito ha tenido. Un tal Steve Jobs. No sé si lo tienen. ¿Les suena? Vamos a ver qué nos decía Steve. Ahí están viendo el video. Vamos a ver si se escucha el audio. ¿Me confirman? ¿Se escucha? No se escucha, Fede. Ahí vamos a compartir directamente desde la página del video, por eso quizás que no se está escuchando. A ver ahora. Confírmenme si se escucha. ¿Se escucha? Ahora sí bajo, Fede. Ahora no te escuchamos a vos, Fede, ¿eh? Ahí estoy subiendo el speaker mío para que se escuche más y les pido a todos que lo escuchen, ¿ok? Les cuento el contexto. Primero, alerta de spoiler para el que no vio la película sobre Steve Jobs, que es de cómo se fue desarrollando su vida, cómo creó Apple y demás. Bueno, esta es una escena donde junto a esos primeros emprendedores venden o están tratando de vender su primera computadora. ¿Ok? Presten mucha atención.
Vamos a ver si le puedo agregar los subtítulos como para que puedan leerlo también. Ok, ahí está. Vamos a dejar los subtítulos que eso les va a ayudar más. Va. Ok, les hago una pausa. Ahí tenemos el escenario estratégico, ¿no? Steve Jobs convence al cliente, ¿bien?, de que él puede salir beneficiado si se vende todo por separado. Fíjense, lo que parecía como una cuestión perdida, ¿bien?, una crisis, él la transforma en una oportunidad. Él está viendo una oportunidad, pero ustedes dirán, bueno, esto es una cuestión más. No, no, esto tiene que ver claramente con una habilidad negocial que tiene él, ¿no? Es algo que el vendedor ya sabía, y por lo tanto, Steve lo que hace, se lo hace ver, ¿bien? Se lo está mostrando como el famoso del que ya vamos a hablar, win-win, ganar-ganar, ganan las dos partes, ¿bien? Él está mostrando algo que él sabe y lo está tratando de convencer, pero mostrándole esta opción, ¿bien? Ustedes van a ver acá, vamos a seguir esta parte. De acuerdo, palabra mágica. El desarrollo de la negociación y las características de un buen negociador, ¿no? Steve ya lo convence al cliente, ¿bien? Y le comenta cómo es la manera de vender las computadoras que él está viendo. Ahí, fíjense cómo aprovecha estas herramientas, ¿bien? Emplea todas las características de un buen negociador. Lo lleva, lo convence. Ustedes dirán, bueno, esto no, como verán muchas veces, a veces en negociar, tenemos alguna versión o mejor dicho, una interpretación muy vulgar del negociar que tiene que ver con el regateo. Fíjense que acá no hay regateo. Acá no le está diciendo, bueno, pagame más, pagame menos. No, no. Acá le está diciendo, esta es la oportunidad que hay. ¿Bien? Al final detecta la necesidad, fíjense, detecta el interés y la necesidad. Y ya le crea expectativa. ¿Bien? ¿Me siguen? Perfecto.
Volvemos acá. ¿Qué es negociar? ¿Qué métodos existen? ¿Cómo funciona? Bien. Esto es un poco de lo que queremos hablar y desarrollar brevemente, porque se imaginarán que de esto no solo que hay cursos, hay carreras, hay distintas cuestiones. Y muchos de ustedes dirán, bueno, yo sé negociar, yo alguna vez negocié o participé de negociaciones, ¿no? Que es algo también bastante común. En general, no conozco las profesiones de todos los que están, pero muchos estarán vinculados al ámbito de los negocios, al ámbito del empresariado, al ámbito del derecho, ¿ok? Donde casi que la negociación es una cuestión que se tiene que aprender y se va aprendiendo, ¿no? Obviamente, antes de sentarse uno a negociar, las teorías más básicas nos dicen que uno tiene que tener en claro exactamente lo que quiere conseguir con la negociación, ¿ok? Esto es importantísimo. Es muy claro, digamos, qué es lo que yo quiero tener con la negociación y cuáles son los tratos que estoy dispuesto a hacer dentro de esas negociaciones, ¿bien? Siempre en la medida de lo posible uno debe tratar de prever, ¿bien?, qué estaría dispuesto a aceptar la otra parte. Tratar de ponerse en el lugar de la otra parte y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que aceptaría? ¿Qué es lo que la otra parte analizaría? ¿Bien? Y hay que saber qué alternativas tenés si esa negociación no sale adelante, ¿no? Hablamos de proveedores alternativos, qué otros distribuidores, qué otras fuentes de inversión, etc. También habrán leído por ahí que ante una situación crítica, durante una negociación, siempre es importante fijar los mínimos, ¿bien? Y esto no tiene que ver con el dinero, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar. El dinero es como un reflejo de hacia dónde uno buscaría llegar, poner el mínimo y el máximo que voy a pagar, el mínimo y el máximo que voy a aceptar, no. ¿Qué implica y qué refleja ese mínimo, ese máximo? Y si esta va a ser una negociación esporádica, o bien va a ser alguien con quien yo voy a negociar constantemente, ¿bien? Existen numerosos métodos de negociación que buscan la resolución de conflictos. Estos métodos lo que buscan es facilitar esos acuerdos a través de estrategias de negocio y producción entre las empresas. Digamos, lo que buscan es justamente acercar a las partes ante, como decimos, situaciones que se presentan como conflictivas, ¿no? Pero los métodos de negociación son, digamos, estilos adoptados o una metodología que se usa para ejecutar un proceso en sí, ¿bien? Es ese papel que van a adoptar los actores que van a estar implicados en esto y que tiene que ver con un contexto en el cual se da esta situación. La relación entre las partes, ¿bien?, y el resultado es, digamos, como es la clave de poder visualizar eso, ¿bien?, a la hora de seleccionar el método, ¿no? Entonces, es decir, yo tengo que ver con quién voy a actuar para ver qué método voy a usar, ¿no? Digamos, es importante poder establecer qué tipo de relación tengo, qué tipo de relación se va a crear para determinar, ¿no? A ver, un método de negociación tiene una importancia vital, y ustedes dirán, bueno, pero yo estoy acostumbrado a negociar, qué sé yo voy a negociar, acuérdense, no es regateo. Y dirán, bueno, pero yo cuando regateo negocio, no, cuando regateas, no negocias, ¿bien? Sobre todo muchas veces nos pasa a los abogados que nos encontramos en estas situaciones donde nos mandan a regatear, y la verdad que es una forma que les diría que está caduca, o que por lo menos para esto nos sirve, ¿bien? Para esto nos sirve, para las cuestiones de derechos, para las cuestiones de intereses, tiene un método absolutamente, una cuestión absolutamente superado, ¿bien? Si alguno anduvo alguna vez por un mercado marroquí, por un mercado de Medio Oriente, el regateo es cultural. Fíjense que allí justamente alguien se puede hasta ofender si no hay un regateo, es como parte, pero saben hasta dónde van a bajar el precio, y es más, hasta a veces se lo pueden subir más, pero es una cuestión cultural, y yo creo que algo de eso nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de métodos de negociación? Bien,
A ver, en líneas generales, obviamente para no ahondar tanto y no hacerlo tan extenso, tenemos métodos competitivos, métodos colaborativos, métodos acomodativos, evitativos y los últimos son los distributivos. ¿Bien? En el método competitivo, la negociación de la disputa es para conseguir el mejor resultado, ¿bien? Sin tener en cuenta las relaciones que van a venir después, ¿no? O sea, no importa tener buenas relaciones, por eso es importante en los métodos, fíjense, para ver cómo va a seguir esa relación. El colaborativo, ¿bien? Es un método, a ver, quizás uno de los más interesantes para la negociación, porque el resultado, en principio, las dos partes salen ganando, o las dos partes están convencidas de que han salido ganando. Quizás un tercero diga, che, pero esto a vos no, en realidad este resultado te pareció bueno, y la parte realmente ha estado convencida, sí participó efectivamente de la negociación, ¿no? Aquí obviamente lo importante, estamos pensando en una relación a mediano o largo plazo, entonces se va cuidando la relación. En esto no tiene que estar esto, mirá, en esta le gané, en esta lo logré. No, tiene que las dos partes caer en este famoso win-win. El acomodativo, la relación está por encima de los resultados, y esto es lo que prevalece, ¿no? Aunque, digamos, la relación es muy a largo plazo, y habrá que ver después si la negociación resiste o no. El evitativo, digamos, las dos partes no ven una situación, no van a ver algo ventajoso de entrada, y en general los evitativos siempre hay un resultado negativo, podríamos decir. Y el distributivo es un proceso equilibrado haciendo que haya una negociación fluida, podríamos decirle, ¿no? Y manteniendo a las partes bastante contentas o por lo menos conformes con esos resultados. El famoso método de Harvard nace allí, ¿bien? De la mano de dos investigadores, Roger Fisher y William Ury, ¿bien? Obtenga el sí consigo mismo y diversas obras que tienen que ver con esto. La famosa escuela de Harvard de negociación nace con ellos. Eran dos investigadores del Harvard Negotiation Project. Lo que más resalta de su método es que crean lo BATNA. Bien, BATNA lo digo rápido y suena Batman. Bien, dice Batman, no, BATNA. ¿Qué significa BATNA? O quizá lo han escuchado en castellano quienes hicieron algún curso de negociación. Best Alternative to a Negotiate Agreement. O sea, lo que en castellano hablamos de la famosa MAN. Mejor alternativa a un acuerdo negocial. Bien, Fisher y Uber lo que proponen es que cada vez que uno se prepare para negociar, tiene que hacer una lista de lo que querés conseguir. De hecho, quienes hemos hecho los cursos de la escuela de Harvard o SMI, que es su ramal académico, comercial, justamente siempre nos dan una tarjetita que es donde consta estas cuestiones claves, ¿no? Esa lista, la MAN, todo lo que implica, conocer las necesidades del otro, conocer al otro y demás, ¿bien? El método Harvard se refiere, digamos, al segundo caso que nosotros veíamos que tenía que ver con los colaborativos, ¿no? Claramente. ¿Cuáles son los elementos del método de Harvard de negociación? Para no extenderme. Intereses y posesiones tienen que estar claros por ambas partes, y ser flexibles va a garantizar el éxito de la negociación. Opciones, importantísimo, las opciones, hay que conocer y trabajar muy bien las opciones, ¿bien? Una vez conocidas las posiciones e intereses, hay que valorar qué opciones reales van a quedar para lograr satisfacer, digamos, a las partes de la negociación, llegando o buscando alcanzar ese acuerdo óptimo. Alternativas es importante, siempre hay que tenerlas pendientes o presentes de acuerdo a cómo vaya evolucionando la negociación. ¿Qué les voy a hablar de alternativas? Vivimos en Argentina, para quien, si alguno está afuera, acá las alternativas es algo que lo tenemos que tener presente siempre. Criterios, hay una evaluación objetiva de las soluciones, tratando de limpiar las subjetividades. Justamente todos estos procesos lo que hacen, trata de limpiar las subjetividades, por eso a veces es difícil negociar lo propio. Es como yo les digo, ¿ustedes conocen algún médico, el mejor cardiólogo de la Argentina, o el mejor cirujano cardiovascular que se opere a sí mismo a corazón abierto? Lo dudo, quizás busque un colega.
Bien, no dudo que se opera, va a ser muy difícil. Bien, acá lo mismo, ustedes pueden ser buenos negociadores, no negocien lo propio. Lo sabemos los abogados que no podemos ser abogados en causa propia. No es que no podemos por ley, sino que no deberíamos, porque entra lo subjetivo. Y este método busca limpiar lo subjetivo. La relación, como decimos, nunca tiene que afectar justamente esto a la negociación, por eso hay que ver cuando es algo personal si conviene o no. Los compromisos son esas promesas verbales que muchas veces tienen más valor que lo que se da, y esto en lo comercial tiene mucha importancia. Usted dirá, bueno, pero lo importante es lo firmado. No, no. Fíjense lo que apunta. Si yo le estoy dando estoy llegando a un acuerdo verbal, y acordamos, y íbamos a firmar, y ya sacamos turno en la escribanía, y nos encontramos en la escribanía, y llegado a la escribanía, no vi en la otra parte, me dice, no, pues me arrepentí, nunca más voy a querer hacer nada con esta parte, ¿no? La comunicación es muy importante, los técnicos, digamos, la parte técnica de cuáles son los métodos, cómo utilizo las manos, cómo utilizo el tono, las palabras que uso, ¿bien? La vestimenta, las poses, hay un montón de cuestiones que son lindas para estudiar y analizarla. Casi le diría que es un capítulo que tiene que ver con esto. A ver, el método de negociación de Harvard nace para ir más allá de las estrategias, ¿bien? En la que priman intereses y en la que una parte gana y la otra pierde, ¿no? Todas las partes que negocian pueden lograr un acuerdo, ¿bien? Que va a satisfacer a ambas partes. En este método, porque hablamos de win-win, que todos salen ganando, ganar, los posibles acuerdos que salgan siempre van a ser justamente por eso de beneficio mutuo, ¿bien? Ya que las partes acá no son adversarios, sino que lo que importa es la colaboración, ¿bien? Ya para ir cerrando, ¿no? Este método, les decía, surgió allá por los 80, ¿bien? Con estos 7 elementos, ¿bien? Que son claves al momento de encarar una negociación. El método de Harvard requiere ciertas habilidades negociadoras, como les digo, que van a lograr generar la satisfacción de todas las partes en el acuerdo. Y en esto, digo, cuando se ha trabajado una negociación, que se ha dedicado horas y demás, y estos métodos se utilizan no solamente en cuestiones económicas, se utilizan en cuestiones políticas, se utilizan en cuestiones que tienen que ver a veces con negociaciones internacionales, cuestiones de derechos humanos, cuestiones hasta policiales. Hay técnicas de negociación que también se utilizan con distintos fines. Yo lo que les aconsejo es que todos... Ahí está, justo se había muteado. Todos aquellos que quieran profundizar y estudiar sobre este tema lo hagan, y tomando un poco lo que decía ese 80% negociador, se puede transformar. Es importante justamente estudiar y prepararse para enfrentar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. La verdad, sumamente interesante. Me quedo con una frase que casi he compilado como una definición que te atribuyo, que negociar no es regatear, es interpretar y aprovechar las oportunidades, detectando interés, necesidad y generando expectativas. Creo que eso resume ampliamente el concepto de lo que se ha querido transmitir en esta primera parte y nos deja la gran expectativa para el plato fuerte, que es el arbitraje y la disertación del doctor Nicolás Quero. Nicolás, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? En primer lugar, un gusto estar acá con Cordobeses Comprometidos. Uno los sigue habitualmente en sus actividades y la verdad que te den un lugar es realmente satisfactorio. Así que a Eduardo, a Sebastián y a todo el grupo que lo componen, verdaderamente agradecido por la oportunidad de expresarnos. Voy a ver si puedo conectar la diapositiva, así comienzo un poquito con lo que quiero decir. A ver, espérenme un segundito. A ver. ¿Ustedes la ven ahí? Sí, Nicolás, no vemos las filminas, pero vemos tu pantalla. ¿Ahí?
¿Ahí nos ven? Es como que no se ha abierto el archivo. Vemos Porque el cuadro de Windows. yo tengo abierto el archivo, lo estoy viendo ustedes, estoy viendo el PowerPoint. A ver, espérenme un segundito. Hoy no ha sido un día tecnológico para nosotros. Nicolás, volví a compartir por las dudas. Deja de compartir y volví a compartir. A ver. Voy de vuelta. Ahí se ve. Ahí sí, ¿Ahí se ve? si pones la presentación, podemos seguirla, creería sin problemas. Excelente, ahí podemos visualizarlo bien. Bien, bueno, adelante. En verdad, agradecido nuevamente, Sebastián, gracias por la presentación. Bueno, un gusto también con Federico, Eduardo. Estar acá para mí es verdaderamente un entero placer. Hoy en la tarde me preguntaba, bueno, qué decir, qué manifestar, independientemente de lo que diremos del arbitraje. Y en verdad lo que me surgía es al menos una reflexión inicial. ¿Estamos conformes con lo que es la construcción de nuestra nación actualmente? ¿Estamos a gusto cómo se vive, cómo vive la Argentina, cómo vivimos los argentinos y todo eso? ¿Cómo es la forma de resolver los conflictos por parte de la ciudadanía? ¿Están conformes? ¿Cómo son los poderes del Estado? ¿Cómo están actuando? A mi modo de ver, humildemente lo digo, yo creo que la situación no solo es muy triste, sino que es ante todo no casual, sino causal. Por otro lado, específicamente en tiempos de pandemia y entrando un poco a lo que son los métodos de resolución de conflictos, en pandemia el Poder Judicial fue declarado un servicio no esencial, con la gravedad que ello importa. Y en esto es importante resaltar que no hubo voces disidentes desde dentro del cuerpo que manifestaran, aunque sea la preocupación, por esa circunstancia, como si los problemas, como si las controversias, como si los conflictos de pronto tuvieran un parate. Esto, para los que operamos por fuera de lo que es el ámbito de tribunales también, los que operamos en negociación, como hablaba muy bien Federico, en el sistema arbitral, podemos decir con orgullo que para nosotros esto no paró, y quedó en evidencia que se puede avanzar y resolver conflictos aún sin el funcionamiento del Poder Judicial. Sin el funcionamiento en todos sus términos me refiero. Con esto, por supuesto, no estamos diciendo que hay que eliminar o reducir el Poder Judicial, todo lo contrario. Lo que pasa, y en esto es lo que acá venimos a plantear como institución, que hace falta un cambio de perspectiva. Ya no puede entenderse, dadas las circunstancias, el Poder Judicial como una forma de resolver conflictos en forma exclusiva y excluyente. Creo yo que debe ir este nuevo Poder Judicial que hay que ir planteando, debe ir hacia realizar una actividad residual, complementaria, interviniendo en asuntos que son verdaderamente indelegables y siendo, como siempre, el guardián último de la Constitución. No solo los tribunales inferiores, sino la Corte Suprema de Justicia. Pero en verdad estamos convencidos que el Poder Judicial así planteado no puede dar las respuestas que hoy se necesitan. Y con la convicción venimos a plantear también que es la respuesta jurídica al fenómeno de la globalización, a este nuevo sistema de economía colaborativa, a este nuevo mundo de servicios de plataformas informáticas, en este nuevo mundo de relaciones sociales y económicas, el arbitraje y la negociación como los otros medios y mecanismos o instrumentos de resolución de conflictos son y deben ser el elemento o la herramienta principal
con la actuación posterior complementaria e imprescindible del Poder Judicial, pero en otros términos. Vamos a empezar a hablar un poco también de de lo que es el arbitraje. Recién Sebastián, con claridad realmente meridiana, marcaba la definición planteada en el Código Civil de la Nación, que en verdad es muy bueno, que en verdad no deja dudas al respecto. Nosotros nos hemos tomado la atribución de citarlo a Caivano, pero básicamente el arbitraje es muy simple. Dos personas ante una contienda voluntariamente eligen, disponen que un tercero que debe ser neutral, es decir, independiente e imparcial, además de idóneo, resuelve la disputa con una característica central. Esa característica central es que resuelve la cuestión, como recién también decía Sebastián, en forma definitiva y obligatoria. ¿Qué significa esto? Definitiva y obligatoria, que es inimpugnable, que es inmutable, y que aún los tribunales, si se siguieron con todas las garantías procedimentales, no podría modificar. Por supuesto que el arbitraje es un método de resolución de conflictos, uno más de la cartilla que hay. Recién Federico con claridad hablaba sobre negociación, un instrumento tan denostado en Latinoamérica, pero tan necesario, que tiene este arbitraje que estamos planteando, la característica de ser un método adversarial. Es un método en el cual este árbitro, este tercero, atribuye la razón. En un proceso de conocimiento, lo que hace es declara el derecho, determina quién tiene la razón, en forma obligatoria, independiente, y que tiene su génesis en un contrato, tiene un origen contractual. Esa decisión de desplazar la justicia estatal hacia una justicia privada. Como dijimos, esa decisión es obligatoria y vinculante, y en caso de incumplimiento, porque la particularidad que tiene el arbitraje es como, al ser todo acordado, tiene mucho cumplimiento espontáneo, pero si así no fuera, debemos recurrir al Poder Judicial para ejecutar ese laudo, porque no tienen los árbitros ese poder de executio, como se le dice. ¿Hasta acá todo claro? ¿Se escucha bien? Pasado esto, lo que dijimos, vamos a decir que el arbitraje tiene un doble carácter, o una doble naturaleza. Es, por un lado, un acuerdo que puede materializarse, como decía Sebastián, en una cláusula compromisoria en el propio instrumento base, o puede trasladarse a un compromiso arbitral posterior en un instrumento separado. Lo cierto es que es un acuerdo arbitral donde las partes desplazan la jurisdicción, pero esencialmente y por naturaleza es un contrato, por eso está previsto así en el Código Civil, que hay que sumarle, que debe ir con ello un procedimiento que debe respetar determinadas garantías y que termine en una decisión jurisdiccional vinculante a través de un laudo. Ese contrato inicial genera para las partes, los árbitros y las instituciones arbitrales, genera derechos y obligaciones. Las partes, una vez que han acordado esto, no pueden recurrir a la justicia si han acordado esta mecánica. Los árbitros tienen una serie de obligaciones como derechos, la percepción de honorarios es un derecho, laudar en el tiempo estipulado es una de sus obligaciones, entre otras, como ser el director del proceso y resolver las incidencias, y está en la institución arbitral, que es la que acompaña y la que administra todo el procedimiento arbitral. Pero lo cierto es que el arbitraje se asienta en tres pilares fundamentales. Se asienta ante todo en la autonomía de la libertad. Así como esa autonomía podría producir, como decía Federico, que las partes puedan buscar intereses autocompositivos, en lo que el arbitraje responde, la libertad contractual es la clave, es el fundamento central, es por lo que las partes llevan un procedimiento arbitral adecuado, sin chicana, si se me permite el término, y que después tiene cumplimiento espontáneo.
Ese es uno de los pilares centrales. El otro es el debido proceso. El árbitro, sea a través de una institución o no, una institución arbitral o no, debe garantizar o debe hacer cumplir las garantías constitucionales. El debido proceso, el derecho a ser escuchado, el derecho a probar y contraprobar, el derecho a argumentar, el derecho a fiscalizar la prueba. Bueno, todos estos derechos son claves. Y todos esos derechos en igualdad de condiciones. Esto es clave y un incumplimiento podría generar una sanción de nulidad del proceso. Si este debido proceso legal no se cumplimenta, podría traer consigo después judicialmente la declaración de nulidad de todo el proceso arbitral o del laudo. Y por último, como también infería Sebastián, está la cuestión de orden público. Orden público entendido en este punto como las materias que no son susceptibles de arbitraje. Esto, ante todo, y una aclaración porque ha sido motivo de discusiones, no nos estamos refiriendo a que el árbitro no pueda aplicar normas imperativas o de orden pública. No solo puede aplicarlas, sino que debe aplicarlas. Lo que estamos acá haciendo mención es que hay materias que la ley no te permite ser susceptibles de arbitraje. No se puede pactar el arbitraje en determinadas cuestiones. A ver. Acá, bueno, un poco lo que decíamos recientemente, podemos distinguir, y cuando hablamos de qué materias son arbitrables o no, estamos hablando de la arbitrabilidad. Hay sujetos que no pueden someterse a arbitrajes, el Estado, por ejemplo, nacional, provincial y municipal, esto contiene excepciones como es en el arbitraje de inversión, pero tenemos materias que no son susceptibles de arbitraje. Las cuestiones sobre el estado civil y capacidad de las personas, las cuestiones de familiares no patrimoniales, las patrimoniales sí es posible pactar el arbitraje, las vinculadas a alguna relación consumeril que tienen particularidades, estas particularidades están dadas en atención de que sí se permiten tribunales arbitrales, pero el árbitro, quien resuelve la situación, la controversia, la contienda, es el propio Estado, a través de un organismo. Lo mismo sucede con las cuestiones, las relaciones de familia, donde rige el principio de improrrogabilidad de la competencia laboral. Esto sin perjuicio que las normas laborales sí introducen en forma individual y en los conflictos colectivos la posibilidad de arbitraje con algunos impedimentos, no idealmente, pero está previsto. Lo que no se puede es que un empleador y empleado de una puedan plantear, pactar el arbitraje como forma de resolución de conflictos, porque eso sería inválido. Todo esto, como dijimos recién, podría traer circunstancias de nulidad en caso de operarse algún procedimiento arbitral en estos términos. Vamos a hablar ahora de los principios fundamentales. Hago la salvedad que si alguien quiere interrumpir y preguntar, estoy a disposición en todo momento, al final o ahora. Los principios fundamentales del arbitraje hay muchos, pero hemos traído algunos que son importantes. Estos dos que estamos señalando, la separabilidad de la cláusula arbitral y el principio competence, hacen a la competencia del tribunal arbitral. Lo que significa la primera, la separabilidad de la cláusula arbitral, es que habiendo una cláusula arbitral, esta es autónoma del contrato de fondo donde se encuentra la relación jurídica. Este tema no es menor porque puede darse el caso de que un árbitro diga o sostenga que el contrato es nulo, pero que la cláusula arbitral no lo sea. Entonces lo primero que surge de ahí es que el juez es el propio árbitro el competente para resolver la cuestión de controversia. ¿Esto qué importa? Un efecto positivo,
resolver el propio árbitro la cuestión de competencia, y un efecto negativo, que hay una prohibición legal de los jueces estatales de resolver lo mismo. Pero esto no quiere decir que no puedan intervenir. Lo que quiere decir es que primero debe resolver el árbitro, y si hay discrepancias, eventualmente puede tener una revisión por parte de un tribunal estatal. Pero en principio, no puede un tribunal judicial inmiscuirse. Es lo que se llama la interferencia judicial en una resolución, en una cuestión de competencia en la que ya está actuando un tribunal arbitral. Bueno, ahora nos adentramos a lo que son las clases de arbitraje. Hay un montón de clases, recién mencionamos el arbitraje de inversión como contrapartida del comercial, pero en verdad los más importantes y lo que a nosotros nos interesan es la distinción entre lo que es un arbitraje nacional e internacional. El internacional es cuando tiene elementos extranjeros. Una empresa china le vende a una empresa argentina para ejecutar un contrato en Uruguay. Eso tiene elementos internacionales. Distinto es cuando todos los elementos son nacionales, a lo cual se lo denomina arbitraje doméstico. Por el otro lado tenemos el arbitraje ad hoc e institucional. El arbitraje ad hoc es mucho más flexible, es mucho más simple, en la cual las personas simplemente las dos partes de la contienda eligen un tercero que resuelve neutral la cuestión. En cambio, en el arbitraje institucional, la característica central es que ya no hay tres partes, actor y demandado más el árbitro, sino que hay una cuarta parte que es la institución arbitral, que es la que administra el conflicto. Esto es sumamente importante y nosotros siempre apelamos a este tipo de instituciones arbitrales, porque es la propia institución arbitral la que va resolviendo todas las cuestiones emergentes de constitución del tribunal arbitral, de competencia, cuestiones de costos y honorarios, como señalaba Sebastián al principio, y todas las otras cuestiones que suscitan. Así, por ejemplo, tenemos lo que es el escrutinio provisorio del laudo. Una vez que la persona, que el árbitro tiene su sentencia arbitral, previamente la pone en consideración del tribunal, de la institución arbitral, para que revise cuestiones de forma, de sintaxis, de autocontradicción del laudo y demás, y eventualmente puede hacer sugerencias no vinculantes con respecto a lo que es el fondo. Y por último, tenemos el arbitraje de derecho de equidad. El arbitraje de derecho, lo que tiene es que el árbitro está compelido obligatoriamente a aplicar el derecho vigente. No puede apartarse. En cambio, el de equidad lo que tiene es que uno puede salirse del derecho vigente y aplicar normas de la experiencia, del sentido común, reglas de la experiencia, el leal saber y entender. En verdad tienen distintos procedimientos. Bueno, acá simplemente marqué, esto lo vamos a pasar, la dimensión normativa. El sistema argentino tiene como características principales para el arbitraje internacional, la ley comercial internacional, y el código civil para lo que no es comercial internacional, y para el interno se rige el código civil, sin perjuicio de nuevas disposiciones, como se ha dado recientemente la ley de locaciones, modificada, en la cual ya se prevé el arbitraje para cuestiones entre locador y locatario. Bueno, con respecto a las ventajas, bueno, Sebastián lo ha hablado muy bien. El tema de la celeridad, me gustaría sí marcar que una de las cuestiones centrales es que creo que la más importante en la celeridad es que es de instancia única. Las partes pueden renunciar a determinadas impugnaciones,
las partes pueden renunciar a lo que es el recurso de apelación e incluso el recurso extraordinario federal, pero siempre queda abierta la vía de la acción de nulidad en caso de un error formal o sustancial grosero. Pero como regla esto aminora la celeridad. Con respecto a los costos, siempre hay previsibilidad de los costos, no quiero quedarme mucho con esto. Sí es importante que los árbitros generalmente son personas idóneas en la materia, esto es clave y esto los distingue de lo que es el proceso, lo que es un juez clásico. Recién se hablaba también de la confidencialidad, no como elemento esencial, pero un elemento íncito. El arbitraje ante todo es confidencialidad, salvo que haya una obligación legal o que haya que ejecutar el laudo, pero acá está la clave, una de las claves de esto. A nadie le gusta ventilar sus cuestiones, sea por un problema de un desalojo, sea por un problema más grande, a nadie le gusta exhibir. El arbitraje tiene esta característica, que no se entera nadie. Y por último, la flexibilidad del procedimiento. Esta flexibilidad está dada por un montón de técnicas que no sé, puedo abundar o me las preguntan, pero en la cual es el procedimiento que se adapta al conflicto. Es el árbitro, la institución arbitral la que se adapta al conflicto y no la inversa como pasa, en lo que uno entra a códigos procesales que están de hace siglos sin modificaciones. Hay facultades para modificar todo eso, y bueno, y todas las técnicas que hay y demás. ¿Cómo estoy con los tiempos? ¿Bien? O porque si no abundo en eso. Estamos en tiempo, Nico. Si querés ir cerrando, Dale. 2 minutos más y damos la posibilidad de que la gente que esté interesada en realizar alguna pregunta pueda hacerlo, para después Perfecto. darle la palabra al presidente de la Fundación, Eduardo Neil, y que cierre la charla. Perfecto. Simplemente mencionar esto último y vincular lo que es la negociación con el arbitraje. Hoy, a través de cláusulas escalonadas o combinadas, lo que hay es que es susceptible pactar un mecanismo de resolución de conflictos, por ejemplo, no adversarial, cooperativo, no confrontativo, autocompositivo, y si eso no funciona, el ingrediente posterior, el arbitraje, ya adjudicativo y resolviendo la cuestión. Pero también puede plantearse a la inversa, que se da mucho. Yo ahí en la filmina he puesto negociaciones que se realizan sin suspensión del proceso arbitral, negociaciones que se llaman de cláusula inversa, es decir, previo al dictado del laudo, ya está listo el laudo, se las invita a las partes a negociar, y si no se ponen de acuerdo, se dicta el laudo. Y se ponen de acuerdo, el laudo queda, es como si no hubiera existido. Y también hay una negociación posterior, cuando ya hay sentencia, a los fines del cumplimiento. Básicamente esto, puedo andar en todos los temas, pero bueno, espero que les haya gustado un poquito la comunicación. Muchísimas gracias, Nicolás. La verdad, creo que la claridad con que han expuesto, tanto Federico como vos, ha sido muy útil. Creo que pueden darse varias preguntas en los distintos ámbitos que han ido tocando a lo largo de la disertación, y es por eso que vamos a dar 5 minutos, brevemente, a aquellas personas que quieran hacerlo, la posibilidad de preguntar y sacarse alguna duda puntual, para después habilitar algún canal de comunicación y suplir aquellas preguntas que no puedan ser tratadas en esta charla. No sé si alguien quiere preguntar. Acá había un par de preguntas en el chat que me voy a permitir leer. Creo que algo también has tocado, Nicolás, y que tiene que ver con el arbitraje. La pregunta es, ¿el arbitraje tendría todas las demoras procesales que tiene el sistema judicial? ¿La burocracia administrativa que tiene el sistema judicial? Como toda institución, y esto está visto también en lo que es la mediación, los sistemas pueden funcionar bien, mal o muy mal. La única diferencia, e incluso el procedimiento arbitral puede serlo, puede no ser creíble, puede ser lento.
La diferencia que veo es que veo una herramienta más eficaz para lo que son las necesidades actuales. Lo que tengo certeza que los tribunales estatales así planteados y sin ese ánimo de modificar cómo están actuando, va a seguir en el estado en el que está. En cambio, hay mucha proyección, y esto basado en que los que hacen arbitraje a nivel internacional son perfeccionistas, están en constante cambio, buscan siempre mejorar las instituciones, la institución a través de técnicas, a través de conferencias, van, vuelven, revisan, y esto no se ve en ningún lado. Así que yo tengo plena confianza y certeza que puede ser una herramienta lenta, pero que no lo va a ser, que no lo es. Bien. Y Nicolás, otra pregunta que tenemos en el chat es respecto a si hay alguna estadística disponible respecto del uso de esta herramienta. El arbitraje planteado hoy es una herramienta de las empresas internacionales, que viene a aparecer o viene ratificándose ante la falta de respuesta, viene entrando en el arbitraje doméstico. Hay pocas instituciones arbitrales en Argentina. Acá en Córdoba tenemos, como vos referías, la Cámara, la Bolsa de Comercio, hay otras tantos, a nivel internacional está la CCI. Lo que hay en Argentina hay una, como dice Caivano, una muy poca cultura arbitral, pero eso es porque no se conoce. Hoy se utiliza poco, pero se va a utilizar en el futuro mucho. Bien, y vamos con la última pregunta. Si las partes no estipularan el procedimiento que quieren seguir o quedaran cuestiones sin prever, ¿se aplica supletoriamente algún procedimiento ya establecido? Vamos por partes, según. Ahí hay que distinguir lo que es el arbitraje ad hoc de lo que es el arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc, si las partes no se ponen de acuerdo, necesariamente tienen que ir a un juez y resolverlo. En cambio, el arbitraje institucional lo que tiene son reglamentos previstos, donde están previstas todas las formas de resolver esto. Entonces, si hay un problema de constitución del tribunal arbitral, en ese caso se lo cita, hay un acta, es lo que se llama una conferencia para organizar el procedimiento, y ahí se dicta un acta de admisión donde se resuelven esas cuestiones, y eventualmente es la propia institución la que resuelve esa constitución, siempre quedando abierta la vía judicial. Pero en general pasa eso, los reglamentos arbitrales tienen resuelto, pues tienen estudiado todas las cuestiones, entonces siempre queda en la institución el problema con la confidencialidad, con la resolución rápida, pero bueno, puede darse que no se den cuenta. No se encuentra, perdón, no puedan resolver la cuestión. Eventualmente quedará el canal judicial, pero se reduce al mínimo esa actividad judicial. Y no sé Perfecto. si contesté todo, no sé. Perfecto, clarísimo como toda la exposición. Me quedo con una frase: cómo el arbitraje puede ayudar a la construcción de la nación y cómo el Poder Judicial podría dejar de ser exclusivo y excluyente método de resolución de conflictos para pasar a ser algo residual y que solamente sea utilizado en casos que importan. Con esto damos por cerrada la charla. Le voy a dar la palabra ahora sí al doctor Eduardo Ney, presidente de la Fundación Cordobeses Comprometidos, que dado que esta es la última charla de la Fundación en este año 2020, va a hacer algunas reflexiones que creo las van a encontrar muy útiles. Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Clarísimo los conceptos, Nicolás, Federico, Sebastián. Gracias infinitas, Leo, por tu gran aporte. Bueno, me toca en este día tan especial para todos nosotros darle fin al ciclo de charlas virtuales. Me remonto y hago un poquito de memoria, que seguramente acá habrá gente que nos acompañó también. Aquel 7 de abril del 2018,
donde empezamos con este tema de Cordobeses Comprometidos, que después le hicimos fundación, acompañándonos un sinfín de personas que hasta nosotros mismos nos llamaba la atención. En aquel momento casi llegamos a las 450 personas, en aquel botánico, acompañando a un diputado nacional. Empezamos en la parte política al principio, siempre manejándonos en la parte técnica nosotros. Y bueno, y después nos habilitaron una charla en La Falda, en el Hotel Edén. Luego hicimos otro botánico, que también una gran concurrencia de gente, donde planteamos lo que habíamos escuchado de la gente, porque siempre la prioridad de la fundación fue escuchar. Como tenemos la frase ya que le hicimos nuestra, una frase que para mí es muy emotiva, porque esto lo dijo una señora en uno de los botánicos, qué cómoda que se sentía ella y qué lindo que la escuchábamos. A raíz de eso yo hice mía una frase que es: escucharte, nuestra mayor virtud, nuestra mejor herramienta. Yo creo que escuchar a la gente siempre fue algo importantísimo dentro de la Fundación. En todos aquellos eventos presenciales, como les contaba, hubo 2 botánicos, hubo un Hotel Edén en La Falda, y después hubo 5 Amerian, chicos, 5 Amerian. En algunos con un lleno absoluto, en uno de los Amerian metimos 120 personas, que tuvimos que salir a buscar los memoriosos de la Fundación. Se acordarán que andábamos desesperados buscando sillas en todo el hotel, y así todo quedó gente parada. Eso se lo debemos a ustedes, no a nadie más. Eso no somos nosotros, la autoridad de la Fundación, no son los chicos que colaboran permanentemente, son ustedes. Son ustedes que hicieron de esta nueva forma de comunicarse, que es el Zoom. Este año, cuando estábamos empezando en enero, febrero, a ver cómo nos manejábamos, nos viene este tema de la pandemia en marzo, y ahí empezamos con el tema del ciclo de las charlas virtuales. Al día de hoy, con la gente que nos acompañó, debo decirles que hubo más de 730 participantes. 730 participantes en las charlas virtuales de la Fundación Cordobeses Comprometidos. Eso sumado a las 1.300 que hubo aproximadamente, que están acreditadas en las charlas presenciales, tengo el placer y el honor de decirles que a la Fundación Cordobeses Comprometidos, entre charlas virtuales y presenciales, las acompañaron más de 2.000 participantes. Esto es numérico para muchos, pero para nosotros tiene un valor importantísimo. Lo capitalizamos, entendemos y agradecemos a todos ustedes y a todo el trabajo de todos nuestros colaboradores. Por eso me toca cerrar este ciclo de charlas virtuales, que ha sido absoluto, de una capacidad técnica hemos elevado día tras día. Nos acompañó grandes juristas, nos acompañaron gente especializada en cada uno de los temas de los cuales les tocó hablar, y cerramos, bueno, con ustedes tres, que tienen todo nuestro respeto y sabemos de su capacidad técnica y oratoria, que ya quedó de manifiesto. No me queda más que agradecer a todos, agradecer a los participantes, agradecer a los disertantes, agradecer a todo el equipo, porque tras de esto hay un gran equipo, que con un excelente equipo hay excelentes resultados, y no tengan dudas, yo tampoco puedo hacer hincapié y olvidarme de toda esta gente que me acompañó durante todos estos años. Gracias, esperemos vernos el año que viene presencialmente o virtualmente, Dios dirá. Esto es algo que me gustaría saberlo, pero imposible. Pero de cualquier forma, la Fundación Cordobeses Comprometidos siempre, pero siempre va a estar para escucharlos. Y siéntanlo de ustedes, porque si no fuera por ustedes, no podríamos hacer esto posible. Gracias de nuevo, gracias a todos y felicitaciones, equipo. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias realmente, y queremos agradecer en nombre de la Asociación Arbitrar, y en particular, bueno, por este espacio, por habernos invitado, porque la verdad que siempre hemos estado haciendo actividades en conjunto y demás, y bueno, y creemos que es muy bueno compartir, porque llevamos distintas cuestiones
a la comunidad que son claves. Así que muchas gracias nuevamente. No sé si Nico quiere agregar algo más. No, lo mismo. Ustedes saben que les tenemos, no es solo aprecio, sino respeto profesional por lo que hacen. Ojalá que no solo que sigan, sino que aumenten las actividades, porque van muy bien. Y me parece que también a la Argentina le hace falta gente como ustedes y que se vaya sumando. Así que ultra agradecidos por la oportunidad, estamos contentísimos. Y estamos a disposición como institución para lo que necesiten y personalmente también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias chicos, la verdad que me llenan de orgullo sus palabras. Bueno, gracias Eva, no sé si querés decir algo. No, solamente agradecer y invitarlos a que nos acompañen el año que viene. Va a ser un año también lleno de desafíos a nivel político, social y económico seguramente, que son justamente las áreas en las cuales nosotros tratamos de hacer propuestas de políticas públicas. Así que, ¿qué más que esperar que todos podamos participar de proyectos que ayuden a nuestro país? Los esperamos el año que viene. Ha sido un gusto. Gracias chicos, buenas noches, gracias a todos. Gracias a todos.